científicos más raros. Algunas mesas se levantaban en el aire, extrañas figuras aparecían o desaparecían, etc. Esto era un verdadero escándalo en Nápoles, Italia. Fue entonces cuando vinieron científicos de todos los países de Europa a estudiar el caso. Decían, vamos a desenmascarar el fraude. Todos los científicos eran incrédulos en un 100%, ateos, materialistas. Y decían, vamos a desenmascarar el caso. Empezaron por crear un laboratorio para las investigaciones. Un laboratorio donde nada faltaba. Había muy buenos aparatos de fotografía, había un papel fosforescente, una caja de acero herméticamente cerrada, contenía dentro un aparato musical. Tal caja estaba cargada con electricidad en alta tensión. Algunos platos con arena o con yeso en polvo para plasmar figuras, manos, rostros, etc. Había también básculas muy finas, delicadas, que podían pesar hasta las milésimas de cualquier sustancia. Había pandorinas que intencionalmente se colocaron en el piso, etc. Se examinó a aquella mujer psíquica con el propósito de conocer bien a fondo su patología, etc. Hubo exámenes de orina, exámenes de sangre y en general, pues los exámenes resultaron satisfactorios. Se me sentó ante una mesa, en una silla muy bien asegurada, de modo que no pudiera moverla, fijada al piso. De lado y lado habían postes de hierro. La mujer fue encadenada a esos postes. Se le atravesaron los agujeros de sus oídos con alambres eléctricos. Todo su cuerpo fue envuelto en alambres eléctricos. Un científico de un lado de ella la controlaba. Otro del otro lado también la controlaba. Cualquier movimiento, por insignificante que ella intentara hacer, era más que suficiente como para que sonara instantáneamente un timbre. Así es como los científicos querían de una vez y para siempre desenmascarar el fraude. Todos ellos eran materialistas, ateos, marxistas, incrédulos en un 100%. Ahí no había ningún creyente, ninguna persona espiritual. Reunidos en plena sesión alrededor de aquella mesa, a los pocos minutos la misma flotó en el espacio, violando la ley de la gravedad universal. De inmediato los científicos tomaron fotografías, verificaron la realidad del hecho, examinaron cuidadosamente el fenómeno y pudieron, con asombro inaudito, darse cuenta exacta de que de verdad estaba acaeciendo un fenómeno de levitación. No pudieron negarlo. Tampoco encontraron una teoría materialista capaz de explicarlo. Aquellos hombres tan apasionados por el materialismo gruñeron enojados, furiosos, al ver que sus teorías se iban al suelo, se volvían polvo. Otros
hecho que llamó la atención tremendamente fue de la aparición de la madre de Botassi, un gran científico, físico. Aquella figura de su madre apareció en pleno laboratorio. Aceptemos que Botassi hubiese estado alucinado o loco, pero las placas fotográficas no estaban alucinadas, ni los científicos incrédulos que allí había tampoco estaban alucinados. Y fue debidamente registrada la fotografía de la madre de Botassi. Esta avanzó por entre los científicos incrédulos y abrazó a su hijo con inmenso amor, exclamando: hijo mío. Y aquel hijo, con lágrimas en los ojos, también abrazó a su madre. Había ella muerto 25 años atrás. El hecho era patético y ninguno de aquellos hombres incrédulos pudo negarlo. Máxime cuando después se revelaron las placas fotográficas y allí apareció ella, la misma. Y ante los hechos tenemos que rendirnos, o de lo contrario nos convertiremos en necios. El instrumento musical que se hallaba encerrado dentro de una caja de acero, cargada esta última con electricidad a alta tensión, resonó con una deliciosa melodía en aquel laboratorio. ¿Quién lo sonó? ¿Por qué resonó? En verdad que si alguna persona hubiese intentado tocar esa caja, habría caído electrocutada. En el piso había una mandolina. Esta levitó por sí misma en la atmósfera de aquel laboratorio científico. Manos invisibles arrancaron de la misma las más extrañas sinfonías. Todo, absolutamente todo quedó registrado. Se lograron también moldes en yeso, en harina, etcétera, de manos, de rostros y nada más. Es decir, todos los sistemas de control que se usaban, todos los métodos, dieron espléndidos resultados. Jamás hubo una falla en los experimentos. Eusapia Palladino fue totalmente controlada. Ni siquiera se le permitió regresar a su casa. Tuvo que quedarse dentro del instituto donde funcionaba el laboratorio, controlada por los incrédulos científicos. Se le vigilaba cada paso, se le espiaba cuando no estaba en la sesión científica. Así fue, mis queridos amigos, como vino a ser demostrada la realidad de una vida más allá de la muerte. Habrá quienes nieguen, nunca faltan los necios, pero yo creo que después de experimentos como los que se hicieron con Eusapia Palladino de Nápoles, ya no debería existir la incredulidad sobre la faz de la tierra. ¿Y qué dirán de los experimentos hechos en Mirville con la señorita Spock? Ya no sabido de a principios de este siglo, en la casa de aquellas damas se sucedieron acontecimientos insólitos. Muchas piedras entraban por una ventana y salían por la otra, violando toda ley física. Las sillas levitaban en la atmósfera, las mesas, etc. Al fin, el gran físico William Koch,
aquel hombre que descubriera la materia radiante y que la presentara ante los científicos de todo el planeta Tierra, resolvió hacer investigaciones por su cuenta. Invitó para ello a los mejores físicos de toda Europa. Y como en el caso de Eustaquia Paladino, vinieron gentes de todas las metrópolis del viejo mundo, con el propósito también, como en el caso de Paladino, de desenmascarar el fraude. A las señoritas Fox, dentro del laboratorio de ciencias físicas, se les encerró en una cámara especial. Se les ató con cadenas, se les envolvió con alambres eléctricos, se les atravesó los agujeros de los oídos con alambres. Cualquier movimiento que intentaran hacer, como en el caso de Eustaquia Paladino, de inmediato era más que suficiente como para que sonara un timbre. A los pocos instantes de estar allí William Crookes con los suyos y las señoritas Fox, un par de hermanas, atadas en esta forma, entonces se materializó en el laboratorio Kathleen King, una mujer que hacía mucho tiempo había muerto, joven, muy hermosa. Permaneció materializada en el laboratorio durante 3 años. Se dejó analizar cuidadosamente. Se dejó fotografiar. Se dejó someter a peso, etc. Y el resultado fue formidable. Vino a quedar así completamente comprobada su realidad, su identidad. Durante 3 años se dejó someter a las investigaciones más terribles. 3 años, oiganlo bien, de investigaciones científicas. Pasados los 3 años, en presencia de todos, dijo: he cumplido con mi misión. Me despido de todo. Les abrazó. Les he demostrado que hay algo más allá del sepulcro. Y ustedes lo han comprobado. Y en presencia de todas las placas fotográficas se fue desintegrando poco a poco, lentamente. Sin embargo, dejó un bucle de cabello condensado allí, precisamente allí, en el laboratorio, para que los científicos se dieran cuenta de que nunca habían sido víctimas de ninguna alucinación. Esa es la cruda realidad de los hechos en relación con Kathleen King. Prosiguiendo con estos estudios, recordemos nosotros al medium Pullman de París, metía el rostro entre carbones encendidos y no se quemaba. Le dictaba sentado en una silla. En alguna ocasión la silla con flotando salió por una ventana de un segundo piso y penetró en la estancia por otra ventana. ¿Cómo explicar esto desde un punto de vista exclusivamente materialista? No es posible. En realidad, de verdad, estamos ante enigmas que la gente común y corriente no conoce. Obviamente hay métodos, sistemas para poder investigar eso que está más allá del mundo tridimensional de Euclides. Recordemos por un momento el fenómeno conocido como desdoblamiento astral. La entidad psicológica de cada uno de nosotros puede salir del cuerpo físico a voluntad. El experimento es muy sencillo.
Se acostarán ustedes en su lecho, en su cama, con la cabeza hacia el norte. Y cuando ya se hallen en el estado de transición existente entre vigilia y sueño, entonces suavemente podrán levantarse del lecho y salir de la casa. El cuerpo físico quedará incuestionablemente acostado en la cama, pero el yo psicológico, fuera del cuerpo físico, podrá viajar a distintos lugares de la tierra para ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades. Algunas personas con este procedimiento triunfan de inmediato, otros gastan días o meses o hasta años para lograrlo. Pero esto que estoy diciendo, levantarse de la cama y salir de la casa, debe traducirse en hechos. Obviamente, durante el experimento del desdoblamiento del yo psicológico, debe uno saber que el cuerpo físico no es en modo alguno el yo psicológico. El cuerpo físico es el cuerpo físico. En esos instantes debe uno comprender que es el yo psicológico el que se desdobla, el que sale del cuerpo físico. De todas maneras, el yo psicológico se escapa del cuerpo físico durante las horas del sueño normal, pero lo hace inconscientemente. Si ustedes ponen atención a ese proceso, podrán hacerlo voluntariamente, conscientemente. Fuera del cuerpo físico, el yo psicológico desdoblado podría invocar, por ejemplo, a cualquier pariente desencarnado, es decir, muerto hace mucho tiempo atrás. Entonces lo vería y hasta podría platicar con él. Fuera del cuerpo físico, los profetas antiguos invocaban a los ángeles, lograban comunicarse con los mismos y recibían de ellos conocimientos, sabiduría. Así que en realidad, de verdad, fuera del cuerpo físico puede uno entrar en contacto con seres inefables. Cuando uno aprende a salir del cuerpo físico, puede verificar también que los dioses antiguos, como el Tlaloc de Anáhuac, o como el Ejecatl, dios del viento, o como el Huehueteo, etcétera, de la antropología gnóstica, no son meros ídolos como creyeron los españoles. En realidad, de verdad, esas entidades son Elohim o ángeles creadores inefables. Y en logre el desdoblamiento de la personalidad humana, podrá en realidad de verdad ver a esos leitusos y platicar con ellos directamente. Mucho se ha hablado sobre el desdoblamiento, muchos libros se han escrito sobre el particular. Yo me limito exclusivamente a ustedes a sintetizarles. Otro sistema fácil para el desdoblamiento consistiría en aprovechar el instante aquel en que uno despierta del sueño normal. Entonces, imaginar un lugar conocido, unir la voluntad a la imaginación en vibrante armonía, y luego llenos de fe, convirtiendo lo imaginado en algo demasiado concreto, echar a caminar por ese lugar. Se produciría el desdoblamiento. El cuerpo físico quedaría en la cama dormido, pero el experimentador andaría fuera del cuerpo conscientemente. Posteriormente se dirigiría hacia cualquier otro lugar, ya para investigar las maravillas de la naturaleza y del cosmos, ya para viajar a otros planetas del sistema solar, ya para moverse dentro de toda la galaxia, ya para llegar al Sol central Sirio,
etc. Fuera del cuerpo físico podemos conocer en verdad los misterios de la vida y de la muerte. Hay muchas creencias en el mundo y cada cual es libre de creer lo que quiera. Podríamos creer, por ejemplo, que el sol existe, o podríamos decir que no existe. Pero el sol, en modo alguno, sería afectado por nuestras creencias. Si creemos que el sol existe, está bien. Y si creemos que no existe, está bien. Él no se afecta en modo alguno con nuestras creencias. Cada cual es libre para lanzar las hipótesis que quiera, o para pensar como quiera, o para creer lo que quiera. Pero en realidad, de verdad, resulta muy interesante experimentar en forma directa con la parapsicología. Esta nos ofrece un terreno extraordinario para las investigaciones. Aún más digo, es posible conocer los misterios de la vida y de la muerte hasta con el mismísimo cuerpo físico. En tiempos antiguos hubieron personas que aprendieron a meter el cuerpo físico dentro de la cuarta coordenada, dentro de la cuarta vertical. Esto es posible. Téngase en cuenta, como dijera Yogananda, que la mente está relacionada con el cerebro en determinada forma. Mas si nosotros alteramos por un momento la relación mente-materia, entonces se hace posible realizar ciertos experimentos notables. Puede el cuerpo físico en determinadas circunstancias sumergirse dentro de la cuarta vertical. El procedimiento técnico es el siguiente. Se acuesta uno con la cabeza hacia el norte. El cuerpo debe estar bien relajado. La cabeza apoyada sobre la palma de la mano izquierda. La figura del cuerpo debe colocarse en forma de león, es decir, como cuando un león está echado y durmiendo. El candidato, de acuerdo con las instrucciones de la antigua Grecia de los sabios, se concentraría intensamente en un delicioso griego llamado Harpócrates. Él maneja las fuerzas chinas, que son una variante de las fuerzas crísticas. El candidato vigilaría muy bien sus sueños. Y cuando comenzase a sentir cierta lasitud en su cuerpo, haría un esfuerzo tremendo, y con cuerpo físico y todo podría levantarse. Si así lo hiciera, penetraría en la cuarta vertical. En esos instantes el cuerpo parece como hincharse o inflarse desde los tobillos hasta el cerebro, poco a poco, y penetra en la cuarta dimensión. Ya sumergido el cuerpo dentro de la cuarta dimensión, podemos salir de casa. Podemos viajar por el hiperespacio, el cual está demostrado con la hipergeometría, y estudiar todos los fenómenos científicos de la naturaleza. Fuera del cuerpo, fuera de la cama, con el cuerpo en estado de quina, sumergido dentro de la cuarta vertical, podemos verificar por sí mismos los misterios de la vida y de la muerte. Negar esto, burlarnos de esto, ridiculizarlo, pues es completamente fácil. Cualquiera de ustedes puede reírse de lo que aquí estamos diciendo, pero no olviden que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Cualquiera de ustedes podría decir, no creo,
Pues es muy fácil. No creer es facilísimo. Investigar es distinto. Se requiere para la investigación experimental. Se requiere esfuerzo. Si uno no hace el esfuerzo, no puede investigar. Incuestionablemente estamos hablando de cosas que en realidad de verdad no se han hecho muy públicas en los últimos tiempos, pero susceptibles de verificación. Nosotros somos prácticos en un 100%. Yo les invito a ustedes a la experimentación práctica. De nada serviría que dijéramos, eso no sirve, eso es superchería, estas son supersticiones. Con eso no se resuelve nada. Pero si se investiga, se puede entonces verificar la realidad de lo que estamos afirmando. En la ciencia antigua, esto se denomina ciencia quina. La ciencia quina se escribe con J. Recordemos nosotros, pues, muchos pasajes de los libros sagrados y veremos la ciencia quina por doquiera. En nombre de la verdad, debo decir que ha llegado la hora de salir de la mera creencia y entrar en el terreno de la investigación científica. Vale la pena que nosotros hagamos experimentos con nosotros mismos para saber algo. En realidad, de verdad, solo así llegaremos a la verdad, por el camino de la experimentación directa. Quienes hemos investigado en este terreno de los misterios de la vida y de la muerte, hemos también podido verificar muchas cuestiones relativas a lo mismo. En instantes en que platico con ustedes sobre estas cuestiones, en instantes en que dialogo con ustedes sobre estas inquietudes íntimas, me viene a la memoria un caso de mi adolescencia. Era un muchacho todavía de unos 17 o 18 años. Tenía una novia en la ciudad capital. Ella era capitalina también. Y sucedió que en verdad no me sentía muy enamorado de ella. Y por lo tanto resolví alejarme definitivamente de la misma. Viajé por esos días hacia Veracruz. Una señora anciana, muy respetable, me dio hospitalidad, pues en verdad que no tenía mucho dinero que se dijera. Puso una cama en una sala que daba pues para la calle, calles arenosas de la costa. También me dio un pabellón y que me pudiera proteger de los mosquitos y zancudos. Cerró la puerta que conducía al interior de aquella casa y cerró también la puerta que conducía a la calle. Me acosté a dormir en aquel gelón. Me preparaba ya tranquilamente para el sueño. Aún no estaba dormido cuando de pronto alguien tocó en la puerta de la calle con 3 golpes acompasados y firmes. Me senté o iba a sentarme precisamente para salir a abrir la puerta. Pero en instantes que lo intentaba, un par de manos atravesando el pabellón se dirigieron a mi rostro. Posteriormente apareció todo el cuerpo de una mujer que lloraba. La observé delicadamente y pude evidenciar que era la mismísima novia aquella que ya no me interesaba.
Ingrato, te dijo, ¿por qué te fuiste sin despedirte? ¿No sabes lo que yo estoy sufriendo? Te amo. Bueno, y lloraba, y lloraba, y lloraba terriblemente. Me acariciaba con sus manos. Quise hablar, pero en nombre de la verdad debo decirles a ustedes que sentí un gran terror. Estaba buen muchacho y me faltaba estudiar más otras cosas. Y claro, se me trabó la lengua. Lo que quería decir no lo pude decir. ¿Cómo lo iba a decir? Tenía la lengua trabada. El terror era pavoroso. Pero se me ocurrió que diciéndole mentalmente que se fuera, lograría que de verdad se retirara aquel extraño fantasma. Y mentalmente le dije, retírese, fuera de aquí, largo. Digo, me voy, ingrato, pues, me voy, sí, vete cuanto antes. Se fue. Pero cuando ya iba ella llegando a la puerta, dispuesta a salir de aquella pequeña sala, me asalta un pensamiento atrevido. Dije, este es el momento para saber si hay de cierto en estas cosas de fantasmas. Yo no me voy a salir de la duda. Con solo pensar así, claro, me llené de valor. Y al llenar de valor, se me destrabó la lengua. Entonces le dije a la mujer, no se vaya, regrésese muchachita, se me va acercando otra vez. Y la mujer se regresó. ¿Qué vas a hacer más cerca de mí? No me temas, nieta. Bueno, se me acercó demasiado peligrosamente. Al centro del corazón a veces me palpitaba algo por ahí. Y sí, que sentía el ojito ese que estaba funcionando. Claro, para mí esto fue más que suficiente. Sí, verdad, esto de los fantasmas sí es verdad, sí tiene realidad. Mas antes de examinarla, me examiné a mí mismo. Examiné mis propios sentidos a ver qué tal estaba. En verdad que yo no estaba borracho, ni estaba loco, ni nada por el estilo. Mis ojos estaban funcionando correctamente. El foco de aquel cuarto encendido. No tenía ninguna pesadilla, puesto que no me había dado ningún banquete antes de acostarme. Así pues, estaba yo normal, en 5 cabales, listo como para hacer algún experimento. Después de que le examiné a mí mismo, yo la examiné a ella y comprobé que de verdad, aquel fantasma era un hecho. Convencido ya, seguro de que no había caído en ninguna alucinación, le dije, bueno, ahora sí puede usted retirarse. Estoy satisfecho con las investigaciones. Respondió, bueno, me voy, ingrato, algún día me la pagarás. No protestes tanto, muchachita, vete. Pero vete, y se fue. Anoté día, hora, minuto, segundo del experimento. A los pocos instantes alguien golpea ya no en la calle, sino dentro del interior de aquella casa. Abro, la anciana dueña de la casa. Venía con el rostro iracundo. Jovencito, me dijo, yo le he dado aquí a usted posada porque creí que era un joven bien, un joven decente. Yo no lo he autorizado aquí para que me venga a meter mujeres. Válgame Dios, señora, le dije, si yo no he metido aquí ninguna mujer. Sí, la que estaba hablando, ¿está usted creyendo que yo estoy sorda?
No, señora, si yo no he metido a ninguna mujer, se lo juro que no he metido a ninguna mujer en esta casa. Yo sé respetar. Y entonces, ¿quién era esa que estaba hablando? Bueno, señora, no se enoje. Si usted me da la oportunidad de hablar, yo le voy a explicar. Bueno, a ver qué es lo que va a decir. Sí, señora, le voy a contar lo siguiente. Y le conté todo el relato. Conforme iba hablando, sí noté que la pobre anciana iba dejando a un lado la ira. Avanzó unos pasos y se metió ya dentro de aquel cuarto y dijo, esto está frío, esto está helado, válgame Dios, ¿verdad que parece que aquí hubiera llegado algún muerto? No, señora, fue una muerta. La pobre anciana, persinándose 50,000 veces y rezando letanías, se retiró del cuarto. Unos 2 meses después volví a verme con aquella susodicha doncella. La saludé no tanto porque estuviese enamorado de ella, sino porque quería comprobar la cuestión. Le hablé del asunto y me dijo que en ese día, mes, hora que yo le citaba, ciertamente ella se había acostado a dormir pensando en mí. Y que se había soñado conmigo, que me había visto en una ciudad de tierra caliente dentro de un pequeño cuarto que daba para la calle, que eso es lo único que ella recordaba. Ah, dije, aquí está el nudo gordiano de la cuestión. Lo que sucede fue que esta mujer se acostó pensando en mí y se desdobló, fue a dar a donde yo estaba, y tenía tantas de ganas de verme la infeliz, que en realidad de verdad hasta se materializó físicamente. Afortunadamente se volvió a doblar, y yo pasé aquel experimento con muy buen éxito. Bueno, son detalles que uno ha visto, detalles que uno ha comprobado, detalles que son realidad. Me propuse por mí mismo realizar el experimento del desdoblamiento y logré realizarlo con muy buen éxito. De manera que para mí el desdoblamiento es un hecho. Como ustedes están viendo, esta no es cuestión simplemente de creencias, sino de experimentar. Es bueno realizar unos experimentos de esta clase para saber qué es lo que tienen de verdad. He podido verificar muchos asuntos importantes. Por ejemplo, la susodicha dama murió 4 meses después. Hallábame acostado, muy tranquilo en mi cama, cuando de pronto entró nuevamente la dama, y ya había muerto, y sin embargo entró ahí, bien enamorada que estaba la condenada. Entró, sí señor, y de una vez se metió en mi cama. Qué alegre que venía. Pero la sentí tan helada que hasta se me quiso trabar la lengua otra vez. Eso olía a pura sepultura. La cosa ya estaba grave, francamente grave. Y tuve que apelar a la letanía mayor para que se me fuera. ¿Ustedes saben lo que es la letanía mayor? Pues le dije un poco de palabras de grueso calibre, claro está. Conclusión, se fue. Desde entonces no me volvió a atormentar la existencia. Que Dios la tenga por allá donde quiera, pero que no vuelva por estos lados. Así, experimentos es lo que hay que hacer, mis queridos amigos. Experimentos.
En realidad, de verdad, que a mí me parece que la muerte es una resta de quebrados, una operación matemática. Hecha la resta, ¿qué es lo que continúa? Los valores. Y estos son de tipo energético, indestructibles y continúan. Obviamente que el ego o el yo es una suma de valores y tales valores continúan después de la muerte. Esos valores continúan ¿dónde? En el espacio psicológico y se atraen y se repelen de acuerdo con la ley de la imantación universal. Que tales valores puedan más tarde reconstruir nuevas células con sus percepciones y sensaciones, es algo que también ya está demostrado. Por ejemplo, se han hecho experimentos con hipnología. A un sujeto sensitivo, por ejemplo, se le sometió a un sueño hipnótico profundo. Logró recordar la totalidad de su presente existencia. Llegó a recordar hasta los más mínimos detalles de su primera infancia. Durante el estado de hipnosis pudo recordar hasta el momento de nacer. Se continuó con el experimento. El sujeto penetró en el estado de catalepsia, que es un estado muy profundo en la hipnosis y suele ser bastante peligroso. Esto lo saben los estudiantes de la Universidad de Medicina. Logró aquel sujeto dar detalles de una pasada existencia. Habló en otro idioma, con entera naturalidad. Dijo haber vivido en Estados Unidos, y él, que no hablaba jamás en su vida inglés, resultó hablando inglés correctamente. Hizo narraciones plenas, completas sobre su pasada existencia en los Estados Unidos. Una vez que ya dio testimonio de su propia vida, una vez que ya pudo narrar una pasada existencia en la que había vivido en los Estados Unidos, empezó a narrar la vida tras anterior y habló entonces en otro idioma. Recuerdo que me dijeron en francés. Y pudo mencionar toda esa otra existencia. Y así con ese procedimiento citó una serie de existencias que había tenido en tiempos antiguos y habló en otros idiomas. Este fue un hecho asombroso y constantemente los apasionados por la hipnología suelen hacer este tipo de experimentos. Esto nos invita a pensar que la cuestión esa de las vidas sucesivas es un hecho. De manera que los valores, después de la muerte, reconstruyen nuevas células con sus percepciones y sensaciones. Es decir, se reencarnifican, o mejor dicho, retornan, regresan, se reincorporan. Y esto está comprobado. Ahora, si yo les dijese lo que hacen los estudiantes de hipnología con experimentos de esta clase, pero no diese algún testimonio vívido por mí, podrían ustedes decir, bueno, este hombre ha leído eso en alguna parte y aquí viene y nos lo cuenta. Pero en verdad que les digo que yo también he hecho experimentos conmigo mismo. Y en verdad que he logrado recordar otras existencias. Inclusive he podido recordar hasta nombres y apellidos. Esto es interesantísimo de por sí. En mi pasada existencia, por ejemplo, me llamé Daniel Coronado. Estuve en la Revolución con Pancho Villa. Anduve en la División del Norte, etc. Sería largo narrar toda esa existencia. Pero en realidad, de verdad, la recuerdo
con todos sus puntos y señales. Y así como recuerdo esa pasada vida con tanta naturalidad, he podido también recordar todas mis pasadas existencias. De manera que para mí la ley del eterno retorno de todas las cosas es un hecho. Los planetas giran alrededor del Sol, van y vuelven, siempre retornan. Las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno retornan cada año. Todo retorna. Retornan los átomos al punto inicial de partida en su viaje alrededor del centro atómico de la molécula. No hay nada que no retorne. ¿Por qué no habrían de retornar los valores energéticos de la persona humana? Es posible. Y ya hay muchos experimentos en ese sentido. Ahora bien, no solamente yo recuerdo mis vidas anteriores, hay muchas gentes que las recuerdan. En realidad, de verdad que la ley del eterno retorno de todas las cosas, para unos será una teoría más, para otros una utopía, para aquellos una necedad, para los otros una creencia, o una superstición, o una carcajada, o un sarcasmo, o una payasada, y nada más. Pero para aquellos que recordamos nuestras existencias pasadas, la ley del eterno retorno de todas las cosas es un hecho. Así pues, mis queridos amigos, hablo lo que me consta. Creo que es un deber compartir con mis semejantes lo que he experimentado. Otros investigadores también comparten con sus amistades sus experimentos. Entiendo que todo hombre que descubra algo, pues debe compartirlo con sus semejantes. Y si estos se burlan, si estos se ríen, si estos no aceptan sus conceptos, no importa. Lo importante es que debemos compartir lo que descubrimos con nuestros semejantes, porque todos nosotros somos una gran familia. Sería lamentable, por ejemplo, que alguno de ustedes descubriera algo interesante y que no lo compartiera con nosotros. Si uno de ustedes descubre algo importante y se presenta en este salón para dictar una conferencia, incuestionablemente yo seré el primero en asistir a la conferencia como oyente, con el propósito de aprender lo que no sé. Así también creo que ustedes conceptuarán, porque cada cual, digo, es muy libre de pensar como quiera. Continuando con esta disquisición, llegamos a la conclusión lógica de que después de la muerte algo continúa. Algo. ¿Qué será? Ya dijimos, los valores. 3 cosas van al sepulcro y de eso no tenemos la menor duda. Primera, el cuerpo físico. Este se va descomponiendo poco a poco, lentamente. Segundo, el cuerpo bioplástico, que como ya dije, ha sido fotografiado y está siendo estudiado en este momento por los científicos rusos. Obviamente tal vehículo se descompone lentamente frente a la fosa sepulcral, de acuerdo con las investigaciones científicas que hemos realizado. Tercero, la expersonalidad del muerto. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. La personalidad es energética. Se forma durante los 7 primeros años de la infancia, con el ejemplo de nuestros mayores, y se robustece con el tiempo y las experiencias. A la hora de la muerte, la personalidad humana
va también al sepulcro. Investigaciones que se han hecho nos han podido demostrar que de cuando en cuando aquella personalidad sale de la fosa sepulcral y ambula por el panteón, mas regresa al sepulcro y se va desintegrando lentamente hasta convertirse en polvareda cósmica. Si las personas comunes y corrientes no pueden ver la expersonalidad, se debe a que ya el sexto sentido en esas personas está degenerado por el abuso sexual, no solo en la presente existencia, sino también en pasadas existencias. Mas hay sistemas, nosotros tenemos en nuestra institución métodos científicos que nos permiten el desarrollo del sexto sentido. Obviamente, con tal sentido podremos ver directamente la expersonalidad del muerto en proceso de desintegración atómica y molecular. No hay duda de que más tarde habrán instrumentos aún más perfectos que podrán fotografiar a la expersonalidad. Obviamente no tiene la expersonalidad ningún porvenir, se vuelve polvo. Pero el ego continúa, es decir, el yo psicológico, en el espacio psicológico. El ego, ya dije, es una suma de valores, positivos y negativos. Tales valores retornan, regresan, se reincorporan y forman un nuevo cuerpo físico. También es cierto y de toda verdad que durante los primeros 7 años volverá a formarse una nueva personalidad. Así, mis queridos amigos, todos retornamos, todos regresamos. Unido a la ley del eterno retorno de todas las cosas, está la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. La vida es una película. Al morir, hemos regresado al principio de la película, al punto inicial de partida. Obviamente nos llevamos la película para la dimensión desconocida. No hay duda que al retornar, traemos la película para volverla a proyectar sobre la pantalla de la existencia. Y así repetimos lamentablemente la vida anterior, con todas sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Esa es la ley de recurrencia. A toda alma humana se le asignan 108 existencias. Cumplida las 108, si nosotros no hemos logrado la perfección, tendremos que involucionar entre las entrañas de la tierra hasta la muerte segunda, de la cual nos habla el Apocalipsis de San Juan. Es en el 9º círculo dantesco, donde el ego se desintegra, se vuelve polvo. Esa es la muerte segunda. Mas hay algo que se escapa, me refiero a la esencia anímica. Esta surge nuevamente ante la luz del sol. Esta entra en el Edén, evoluciona nuevamente en el reino mineral, prosigue con sus procesos evolutivos en el vegetal, sigue en el animal, reincorporándose en distintas criaturas, y al fin vuelve a reconquistar el estado humano que otrora perdiera. Cumplida, al iniciarse un nuevo ciclo de existencias, se le entrega al alma 108 vidas para que se perfeccione. Si no lo logra, el proceso se repite. Y así, escrito está en los mejores tratados de cosmogonía, en los mejores libros de la sabiduría oriental, que existen 3000 ciclos de manifestación para el alma humana. Aquellos que no aprovechen esos 3000 ciclos pierden toda la oportunidad. Y por último, convertidos en simples elementales de la naturaleza, se sumergirán entre el seno del eterno Padre cósmico común para siempre. Lo que estoy diciendo, repito, no será aceptado por muchos, porque
Para ser aceptado, se necesitaría que todos pudieran ver esto, que lo pudieran tocar, que lo pudieran palpar, como podemos tocar aquí esta mesa. Pero si alguien aprende a salir del cuerpo físico a voluntad conscientemente, fuera de la forma física podrá investigar esto, verlo, oírlo, tocarlo, y entonces se verá obligado a tener que ratificar lo que aquí ha escuchado. Entonces podrá verificar nuestras afirmaciones. De lo contrario, no sería posible. Distinguidos amigos, en realidad de verdad me siento contento al platicar con ustedes. Obviamente veo en ustedes una gran cultura. Veo personas decentes que han tenido la amabilidad de escuchar mis humildes conceptos. Termino esta conferencia y les deseo a ustedes muy buenas noches. Paz y bendición. Hacemos del conocimiento de este amable auditorio que en el día de mañana en el Instituto Tecnológico Regional de Nogales a las 5 de la tarde el maestro Samael Aún Beor y su dignísima esposa, venerable maestra Litelantes, nos honrarán una vez más con su presencia en el Centro de Información que recientemente inauguró tan noble institución. Nos referimos al Centro de Informática del Instituto Tecnológico Regional de Nogales. Allí la entrada será de igual modo gratuita y con los brazos abiertos, y nuestros mejores anhelos los esperamos a las 5 de la tarde en el lugar mencionado. El tema a tratar en cuestión será la realidad que existe en la versión de los extraterrestres. Este tema estará acompañado, al igual que el de hoy, de argumentos científicos verificados, corroborados en el terreno de la práctica por nuestro maestro Samael Aún Beor. Los extraterrestres y sus enigmas será el tema de mañana a las 5 de la tarde en el Instituto Tecnológico de Nogales. Por su atención, mil gracias. Igualmente los invitamos a cursar nuestros estudios en el Boulevard del Ensueño, número 23, apartamento piso 4, cuarto piso, por la calle Vázquez. Así pues, les indicamos que los estudios son gratuitos y ahora sí nos despedimos hasta el día de mañana. Paz y bendiciones.